tardes, bienvenidos y bienvenidas a esta emisión de este noticiario BTV, en donde les compartiremos las noticias tal y como son. Soy Ángela Valdés y aquí están los titulares. Se registra incidente entre comerciantes y miembros del CEFRON en el mercado fronterizo ante exigencia por mayor flexibilización de medidas. La calma volvió a la turística ciudad colonial luego del desorden protagonizado por turba de jóvenes este fin de semana. No hay nadie detenido. El actual presidente Abinader tiene que hacer alusión a los muertos para decir que están satisfechos con su gobierno, porque si le pregunta a los vivos sabe que se lo está llevando el mismísimo diablo. Políticos entre críticas y respuestas en medio de oficialización de candidaturas y sumatorias al tren reeleccionistas. Se presenta en el país el primer caso de transmisión intrauterina de dengue. Y Rafael Mena emplazó a Mario Lama a identificar los centros de salud que afirman que están rebotando pacientes con dengue. Iniciamos esta emisión de noticias en la zona fronteriza porque la mañana de este lunes, cuando estaba convocada una marcha de los comerciantes dominicanos en busca de exigir el ajuste de algunas medidas que afecta el intercambio comercial, se produjo un enfrentamiento con miembros del CEFRON. Cesarina Ravelo tiene los detalles. Los miembros del Cuerpo Especializado en Seguridad Fronteriza impidieron la entrada a los comerciantes, lo que provocó un forcejeo en la puerta de entrada al mercado fronterizo. Bienvenidos y bienvenidas a su casa. Los comerciantes dominicanos burlaron la seguridad para concentrarse en el área comercial y desde allí realizar sus exigencias. Si nosotros no hacemos comercio, no podemos llevar el sustento de nuestra familia. Los negociantes tenían pautada una marcha ante las pérdidas que aseguran han tenido desde que el gobierno impuso medidas como los controles de entrada al país de haitianos sin documentación. Y es un abuso por parte de las autoridades, tanto locales como nacionales. Esa trampa no puede estar ahí y estamos cansados de pedir al turismo. Esa trampa no tiene capacidad para pasar los comerciantes que quieren pasar los gobiernos. Y nosotros, por el convenio de comunicación, hicimos la reunión para que el gobierno central lo sepa. Esa trampa no puede estar en el lugar que está. Los policías y agentes aduanales de Haití arreciaron su presión contra la entrada de productos y mercancías provenientes del mercado fronterizo de Dajabón, que están siendo incinerados al otro lado de la frontera. Los comerciantes hicieron énfasis en que el gobierno debe responder cuanto antes a sus demandas o de lo contrario, iniciarán un pliegue de movilizaciones. Cesarina Ravelo, BTV 32. Este domingo se generó un incendio en una de las dos barcazas ancladas en la comunidad de Los Negros en Asua. Un equipo técnico encabezado por el viceministro del Costero y Marinos, José Ramón Reyes, del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, marchó este domingo a la región sur para evaluar posibles daños ambientales. El representante de la empresa, Carlos Matamorros, informó que el incendio había sido sofocado, el personal no se vio afectado y que no hubo derrames ni tampoco daños a la generación de la planta. La alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, afirmó que el Ayuntamiento del Distrito Nacional ha realizado una gestión histórica y transparente en términos financieros. Yo tengo hoy una institución que, acompañada del tremendo equipo que dirige la directora de finanzas, Jenny Vázquez, hemos hecho una gestión histórica que la ciudad al día de hoy se maneja con más eficiencia que cualquier institución privada. Por otra parte, habló sobre proyectos de drenaje pluvial de las alcaldías. Prometió durante la declaración de emergencia
La alcaldesa señaló que en los últimos 3 años de gestión han recuperado 156 parques y que en las últimas semanas se estarían inaugurando otras obras de gran impacto social. Carolina Mejía fue entrevistada por Juan Tavares Hernández durante la transmisión del programa La Entrevista con Juan TH, que se difunde todos los domingos a las 12 del mediodía por este canal. El fin de semana recién pasado, el acontecer político transcurrió entre críticas de la oposición al gobierno, proclamación de candidatos en los diferentes partidos y respuesta del oficialismo a la oposición. Bolívar Mejía nos cuenta. El actual presidente Abinader tiene que hacer alusión a los muertos para decir que están satisfechos con su gobierno, porque si le pregunta a los vivos sabe que se lo está llevando el mismísimo diablo. El doctor Leonel Fernández, quien fue proclamado oficialmente como candidato por la Fuerza del Pueblo, criticó las políticas de seguridad ciudadana del gobierno y aseguró que en los comicios del 2024 su partido vencerá y ese triunfo será inclusivo. De aquí todos saldremos ganando, nadie quedará excluido, todo el mundo será parte de las victorias próximas de la Fuerza del Pueblo. Por su lado, el aspirante por el Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, durante la proclamación de candidatos en Mao Valverde, vaticinó el fin de la ineficiencia administrativa del Estado para el 2024 cuando gane los comicios. Al llegar inmediatamente a la presidencia de la República tendremos ya el plan, porque lo tenemos elaborado y el compañero Winton lo sabe, que ha sido parte también de lo que es la elaboración de lo que haremos para impulsar a sectores como ustedes, que son vitales en la economía. Los cañones del gobierno enfilaron contra las críticas de la oposición y sus representantes salieron a defender el manejo del Estado por el PRM. El ministro de Interior y Policía, Jesús Vázquez Martínez, y el vicepresidente del partido, Edio Olivares, lideraron la contraofensiva oficial. Ese señor, Leonel Fernández, no debía hablar de ese tema. Primero, en su gobierno, en la República Dominicana, la tasa de homicidio más alta que se recuerda en la historia de la República Dominicana fue en el año 2011, cuando Leonel Fernández era presidente de la República. Lo sienten así porque en este momento las encuestas le dan un 10% al PLD. Es una maldición realmente tener un 10% después de haber sido un partido que gobernó el país durante 16 años. Por su lado, Julio César Valentín, líder del Partido Justicia Social y ex senador de Santiago por el PLD, en esta ocasión se fue con Luis Abinader y lo proclamó candidato oficial de su partido, pero antes puntualizó las razones. Por un nuevo mandato que permita profundizar los cambios iniciados. Y para finalizar, el PRM oficializó a su candidato presidencial, el actual presidente Luis Abinader, a quien otorgó el derecho de elegir acompañante de boleta. En actos separados, los partidos reformistas y el Revolucionario Independiente declararon al actual mandatario como su candidato presidencial. Hasta aquí el acontecer político de un ajetreado fin de semana. Bolívar Mejía, BTV 32. Recuerde que para enviarnos sus denuncias, escríbanos a nuestro correo denuncias@canal32.com.do. La guerra que inició entre Hamás e Israel no ha dado tregua desde el 7 de octubre, cuando estalló el conflicto que ha dejado miles de personas muertas y cientos de heridos. Cesarina Ravelo nos dice más en el resumen de las internacionales de BTV. La cifra de muertos entre los palestinos supera las 8.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, mientras tanques y soldados israelíes continuaban con lo que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, llamó una segunda etapa de la guerra desatada por la brutal incursión de Hamás el 7 de octubre. Un poco más de 30 camiones ingresaron a Gaza como parte del convoy más grande de asistencia desde que comenzó la guerra entre Israel y Hamás, aunque la ayuda sigue siendo desesperadamente insuficiente para las necesidades de los miles de personas que han sufrido una violencia sin precedentes entre israelíes y palestinos.
Más de 4.400 personas han fallecido en territorio israelí, la mayoría de ellas civiles asesinados en el ataque inicial. El ejército israelí anunció este lunes que sus tropas mataron a 4 cabecillas del grupo islamista palestino Hamas en la franja de Gaza, entre ellos a un comandante de sus fuerzas navales. Yamil Baba, un comandante de las fuerzas navales de Hamas, Muhammad Safadi, comandante de una unidad de misiles antitanque, Muhammad Hijazi, un destacado miliciano encargado del lanzamiento de misiles antitanque, y Muhammad Awadalat, destacado miliciano del departamento de producción del grupo islamista. Carlos Fernando Galán Pachón, hijo menor del líder político Luis Carlos Galán Sarmiento, asesinado por la mafia en 1989, fue elegido alcalde de la capital colombiana. El ex senador Galán había buscado la alcaldía en 2011 por el partido Cambio Radical y quedó en 4º lugar, y como independiente en 2019, cuando fue segundo, detrás de la actual alcaldesa Claudia López. Un guardia de seguridad privada falleció y otros 2 resultaron heridos durante un intento de asalto a un vehículo blindado en la ciudad costera de Guayaquil. Por el hecho hay 3 apresados, presuntos implicados en el frustrado asalto. El hecho ocurrió en la terminal de carga del aeropuerto de la ciudad costera de Guayaquil, una de las más afectadas por los elevados índices de violencia que se registran en Ecuador. En Ciudad Turística de Acapulco, más de 48 víctimas mortales del huracán Otis comenzaron a ser sepultadas mientras continúa la búsqueda de algunos desaparecidos a 5 días de la tragedia. La población enfrenta una situación crítica debido a la falta de alimentos y servicios básicos. El ciclón Otis se intensificó en menos de 12 horas de tormenta tropical a huracán categoría 5 para convertirse en uno de los ciclones más potentes en la historia del Océano Pacífico. Este martes 31 se celebra el día de Halloween en Estados Unidos y los preparativos y las celebraciones ya han dejado víctimas mortales. En Tampa, Florida, 2 personas murieron y al menos otras 18 resultaron heridas tras un tiroteo ocurrido entre 2 grupos que se encontraban en una fiesta en la noche del terror. Un hombre murió en el lugar y un segundo falleció en un hospital local, mientras los heridos se encuentran hospitalizados. En las internacionales, Cesarina Ravelo, VTV 32. El doctor Ricardo Nieves condenó la mañana de este lunes el desorden generado en la zona colonial el pasado sábado y agregó que si las autoridades del Ayuntamiento del Distrito Nacional y el Ministerio de Turismo aprobaron el permiso para usar dicha zona turística, han caído en faltas. Lo que no debió ocurrir es que en esa zona patrimonial se diera un permiso. Quien lo dio, si fue el ayuntamiento o fue turismo, se comieron su moco. Porque ahí no debió de darse un permiso para ese tipo de cosas. ¿Por qué no? Porque es una zona frágil, protegida. Es verdad que han vandalizado todo, no crean que eso ocurre aquí nada más. El Louvre de París lo vandalizaron. Los Campos Elíseos, Montpellier, todo eso lo han vandalizado y han hecho de todo y han tirado basura, estiércol, de todo. Es un fenómeno de la degradación de esta era. También se dirigió a Santiago Matías Alofoque, quien dijo que si no se mide las consecuencias de sus actos, va como buey al degolladero, porque en las redes sociales lo señalan como el convocador de esa actividad que terminó en mayúsculo desorden. La ciudad colonial vivió un caos este fin de semana luego de que jóvenes protagonizaran el desorden en medios de alcohol y música alta, en víspera de celebrar la Noche de Brujas. Paola Benítez visitó la ciudad colonial y esta es la historia. Los residentes de la ciudad colonial repudiaron los actos vandálicos que vivieron la madrugada del domingo en esta zona turística. Este vehículo evidencia el desorden que vivieron los que tienen años residiendo en la emblemática zona.
hoy patrullada por agentes del orden. Cuando yo vi la magnitud de la juventud que iban llegando vestidos de negro, de que a celebrar de que la fiesta de Halloween, yo dije, aquí va a haber problemas porque tengo experiencia, donde hay tantos muchachos jóvenes fumando juca y bebiendo, ¿usted me entiende? Siempre pasa algo, ¿usted comprende? Pero después al otro día fue que yo me enteré de que hubo aterido, ¿me entiende? Y eso ha salido en toda la prensa, en todas las cosas que usted ve. El controversial encuentro de jóvenes fue comparado con los llamados teteos de la 42 del sector de Capotillo. Yo sí puedo dar testimonio de que eran muy jóvenes, estaban tomando, todos tenían bebidas, borrachos, en mi casa tocaron buscando baños, tenían una bulla tremenda, el ruido, los decibeles eran, nunca habían... No, ¿hijo pequeño usted? Sí. Y entonces los vecinos no pudieron dormir ese día. De manera que ojalá que eso no pueda acontecer. Yo quisiera aclarar que no es que la policía no hizo su trabajo, porque yo vi policías pero estaban, que no, parece que a ellos los sorprendió, porque la cantidad de policías es verdad que no era suficiente. La policía no podía penetrar. El que entraba en un vehículo no podía salir ese día. Los residentes exigen una investigación exhaustiva para determinar lo que desencadenó el caos en la turística y tranquila ciudad colonial. Que investiguen ese caso, ha llamado a las autoridades por aquí que investiguen ese problema, porque eso no se puede quedar así, hay mucho daño por aquí hecho. Tenemos que pintar, tenemos que reparar carros, tenemos que joder con muchas cosas, entonces no estamos en nada, arreglando, el dueño arreglando y otro sinvergüenza dañando, no, así no. Es una sinvergüenza, yo no hubiera visto eso nunca. Ante tal desorden, fueron suspendidas todas las actividades pautadas en los establecimientos de la zona para el fin de semana, además de imponer la vigilancia en los principales puntos donde primó el desorden. Paola Benítez, BTV 32. En las últimas semanas, un video que se hizo viral en las redes sociales desató el debate sobre la calidad de los combustibles en el país. El joven Jefte Ventura, aficionado al tema de los vehículos, denunció la alteración en el octanaje de los diferentes tipos de gasolinas que se expenden en las bombas de gasolina en perjuicio del consumidor. Toda la Verdad investigó la denuncia, ha enviado muestras aleatorias de gasolinas regular y premium al laboratorio de la Dirección General de Aduanas, donde se determinó que las muestras cumplen con lo dispuesto por la Ley de Hidrocarburos. Un 89% de octanaje para la gasolina regular y un 95% para la premium. Las estaciones no importamos combustible ni refinamos combustible. Nosotros vendemos lo que nos llevan a nuestras estaciones. Y lo que nos garantiza a nosotros que ese combustible tiene la garantía de vida es este documento que está a mano en la Refinería Dominicana de Petróleo. Y aunque dicen que no son editados, pues sencillamente no hay una certeza de que puedan ellos comprobar que el aparato que se está utilizando tenga la capacidad de medir en tiempo real, de forma inmediata, el octanaje que tienen los combustibles. El programa Toda la Verdad se transmite los domingos por este canal a las 8 de la noche. Rafael Mena, presidente de las clínicas privadas, respondió a las declaraciones del director del Servicio Nacional de Salud, Mario Lama, quien señaló que el desbordamiento de casos de dengue se debe a la negativa de los centros privados para recibir pacientes con esta enfermedad. Mena además calificó estas afirmaciones como exageradas y argumentó que las clínicas no están recibiendo los ingresos necesarios para hacer frente a la creciente demanda de pacientes enfermedad febril. Como usted entenderá, las clínicas tenemos nuestras limitaciones, en el sentido de que tenemos que tener 2 o 3 camas para los casos, que no quiere decir que los otros no lo sean, pero por ejemplo, si hay una señora sangrando, un embarazo o un parto, nosotros tenemos que guardar 1 o 2 camas para esos casos, como entenderá la población. Ahora, nosotros no nos negamos en ningún momento, y por eso hemos dicho que se digan las clínicas que
si es la que lo hayan hecho, su nombre es de la clínica, porque las instrucciones que le hemos dado es precisamente que se cumpla con la misma ley, que la ley dice que todo el que llega a una emergencia nuestra, nosotros tenemos que estabilizarlo. Además, Mena afirmó que tiene conocimiento de varios centros privados si están tratando pacientes con dengue de manera interna. Presentan el primer caso documentado de transmisión intrauterina de dengue en la República Dominicana. El tema despertó gran interés en la comunidad médica y científica del país, ya que hasta ahora no se tenía conocimiento de algo similar. El caso le presentó la infectóloga pediatra Clemente Terrero. Los pacientes, una madre y su recién nacido, fueron evaluados y seguidos de cerca durante el embarazo después del parto. Le permitió establecer de manera concluyente la presencia del virus en el feto y su posterior transmisión al recién nacido. Este hallazgo representa un importante avance al conocimiento científico sobre el dengue y sus formas de transmisión. Hasta ahora se creía que la infección por el virus del dengue se producía a través de la picadura del mosquito infectado. La Nunciatura Apostólica de la Santa Sede de la República Dominicana, el arzobispo Santo Domingo Primada de América, Monseñor Francisco Osorio Acosta, entregaron la condecoración pro-eclesiástica a la magistrada Eunices Vázquez Acosta, la más alta distinción que otorga el Papa Francisco. El Papa Francisco distingue y reconoce a la señora Eunices. Lo celebramos con todo el corazón, con toda el alma, porque este es un reconocimiento al servicio, a la entrega. La señora Eunices se distingue por ese servicio a veces anónimo, pero efectivo. Es un reconocimiento a su corazón magnánimo, siempre dispuesto, siempre abierta, una señora de soluciones. Vázquez Acosta fue condecorada durante una Eucaristía celebrada en la Catedral Primada de América, presidida por el nuncio apostólico Monseñor Piogir Bertoldi. La magistrada del Tribunal Constitucional recibió la condecoración por su mérito y excepcional servicio a la Iglesia Católica y a la sociedad dominicana.